redención y adopción en Jesucristo. Los invito a tener sus confesiones y sus Biblias a mano. En el día de hoy empezamos el capítulo número 12 de nuestra confesión bautista del año 1689 y vamos a hacer de la adopción. Voy a lecturar el único párrafo que tiene y voy a empezar. Dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como por un Padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Y abajo tiene los textos bíblicos que ustedes si tienen su confesión. Antes de empezar, saben que tengo en la mano, ¿no? Progreso de peregrino. En una parte, al final, no sé si ustedes se acuerdan, tiene un punto solo, así que voy a tratar de hablar lo que más puedo. Cristiano va con Esperanzado al final y se encuentran con, creo que es el último personaje de la caminata, del peregrinar, si no me equivoco es el último. Y este hombre se llama Ignorancia, que yo siempre me equivocaba, le decía vana confianza, pero es ignorancia. Empiezan una y dos hojitas, pero yo lo voy a agarrar de la hoja 3 y dice así, fíjense, vamos a agarrar de la hoja 2. Él viene hablando con, bueno, acá aparece como esperanzado, esperanza, vienen hablando ellos y se encuentra con este personaje. Y Esperanzado viene hablando y dice, eso creo, yo lo agarro empezado el relato, eso mismo creo yo, pero vamos a esperarle. Bueno, vieron que atrás venía ignorancia, ¿no? Algo así. Que venía un joven atrás, yo lo estoy tratando de adelantar para no hacerlo mucho. Bueno, y este joven era ignorancia. Entonces Cristiano le dijo, vamos hombre, ¿por qué te quedas atrás? Ignorancia. Me agrada caminar solo, dice, incluso mucho más que en compañía, a menos que me agrade más la compañía. Entonces dijo Cristiano Esperanzado, pero en voz baja, ¿no te dije que no le importaba nuestra compañía? Pero sin embargo le dijo que se acerque y pasemos el tiempo hablando en este lugar solitario. Entonces dirigiéndose a Ignorancia dijo, ¿no quieres acercarte? ¿Cómo están las cosas ahora entre Dios y tu alma? Ignorancia. Espero que bien, porque estoy siempre lleno de buenos pensamientos para consolarme mientras camino. Cristiano, ¿y qué buenos pensamientos te ruego que nos digas? Ignorancia, pues pienso en Dios y en el cielo. Cristiano, lo mismo hacen los demonios y las almas condenadas. Ignorancia, pero yo pienso en ello y los deseo. Cristiano, y yo también, cristiano, y también lo hacen muchos que es probable que nunca lleguen allí. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Ignorancia, pero yo pienso en ello y dejo todo por ello. Cristiano,
Eso lo dudo, porque dejarlo todo es un asunto difícil. Sí, más difícil de lo que muchos creen, pero ¿por qué? ¿O con qué piensas que lo has dejado todo por Dios y desde el cielo? Ignorancia. Y acá viene lo que quiero decir yo. Mi corazón me lo dice, cristiano. El sabio dice, el que confía en su propio corazón es necio. Ignorancia. Eso lo dice de un corazón malo, pero el mío es bueno, cristiano. Pero ¿cómo demuestras eso? Ignorancia. Me consuela con la esperanza del cielo, cristiano. Puede ser así, porque es engañoso, porque el corazón del hombre puede ministrarle consuelo con la esperanza de aquello por lo cual no tiene motivo para la esperanza. Pero, ignorancia, pero mi corazón y mi vida están de acuerdo, por lo tanto mi esperanza está bien fundada. Cristiano, ¿qué te dijo tu corazón y tu vida están de acuerdo? Mi corazón me dice así. Bueno, si ustedes siguen siguiendo el relato es largo. El asunto es este que quiero hablar antes de empezar de la adopción. En la vida que vivimos nosotros ahora, nos encontramos con muchas personas que dicen y creen que son cristianos, que son hijos de Dios, que son hijos del Rey. ¿Y por qué? Porque su corazón se lo dice, su corazón se lo dictamina. Fíjese, ahora yo después voy a ir a este punto, después voy a volver a más sobre esto. Este es el punto que voy a tocar después más adelante. Solamente voy a leer la Biblia, Romanos 8:16. Escuche bien, porque esto muchas personas malinterpretan este texto. Y creo que la mayoría de ustedes lo habrán escuchado de algunas personas decir este texto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted le pregunta a alguien, dice, no, porque el Espíritu me dice. Y muchas personas creen subjetivamente que les habla el Espíritu Santo y les dice. Ahora, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Dios? Yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con personas que dicen que el Espíritu se sentó al lado, que le ha hablado en sueños, y que ellos creen dentro que el Espíritu mismo le dice a su Espíritu que son... Es así, nosotros podemos saber que el Espíritu nos dice, porque engañoso es el corazón, como ahí estaba ignorancia de las Escrituras. Entonces en el día de hoy vamos a ver de la adopción, cómo saber si soy un hijo de Dios. Dios en su paternidad es Padre de todos. Es como dicen los romanistas, que Dios es Padre de todo. O Dios es Padre, o sea, en el sentido de la creación, por haber creado, y solamente tiene su amor a sus hijos, aquellos que ha adoptado en Cristo Jesús. Entonces es importante entender de la adopción de verdad si hemos creído al verdadero evangelio. Y para eso, amados, la confesión toca solamente el punto de esta parte que vimos el domingo pasado de la justificación, ¿no? En estado legal, y bueno, pero yo he decidido profundizar un poco más de la adopción y primero voy a ver, antes de llegar a la adopción, para que usted sepa si de verdad es un hijo o una hija de Dios, no porque su corazón o su mente le dice a usted, no es algo subjetivo que usted escucha en su mente, tiene que estar fundamentado en las Escrituras y de verdad creído en el verdadero Evangelio. La Biblia habla de la adopción, pero en el sentido bíblico. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y para empezar, antes de llegar a la adopción, voy a hablar la adopción, pero en la historia de la redención. Y bueno, esto es a grandes rasgos nada más. No voy a profundizar mucho, es a grandes rasgos. Quiero que entiendan esto, y esto ya la mayoría que tienen por lo menos unas bases teológicas lo van a entender. Ustedes saben que en el principio, Adán, ya lo vimos cuando estuvimos viendo de la caída, en el capítulo número 6. Pero Adán había sido creado por Dios a la imagen de Dios, y había sido creado, era una creación. Cuando vimos también el capítulo número 7 de la teología del pacto, o el pacto de obra, Adán había sido puesto a prueba. Si ustedes ven la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 3, versículo 23, versículo 28, van a encontrar que se habla de que Adán ese hijo de Dios. Y ahí ven toda una genealogía
de ahí, pero se lo nombra a Adán como hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Ustedes si van en Génesis 1, 26 y 27 van a ver que él fue creado a la imagen de Dios. Él tenía que pasar esa prueba, y si pasaba esa prueba, aunque él había sido creado, o sea, él era hijo creado, o sea, la imagen, él tenía que pasar esa prueba. Y si él pasaba esa prueba, él sería confirmado en esa posición, en esa posición que está. Eso lo vimos nosotros en la teología pactual, el pacto de obra. Ya sabemos qué pasó con Adán. Adán cae. ¿Ahora qué pasa? Bueno, lo que sucede, y acá se dividen los teólogos, algunos dicen que se pierde vamos a decir, esa imagen, algunos como nosotros creemos que no, que la imagen no se pierde totalmente, es como un espejo, podríamos decir, se rompe porque el hombre todavía tiene en su mente, como dice Romanos 2:14, creo al 16, tiene todavía la ley de Dios en su mente, o la conciencia, la sunidesi que se dice, él sabe lo que es lo bueno y lo malo, lo que está incapacitado. Pero bueno, ¿qué vemos? Vemos que, acuérdense en el título del que estoy predicando, redención y adopción en Jesucristo. Él pierde esa filiación, podríamos decir, Adán. Y no solo él, amado, sino que todo lo que estaban en él, en el lomo de él, nosotros, entonces el hombre es destituido, o Adán y Eva, y bueno, y esto es lo que yo quería hablar. En esa caída, esa afiliación es perdida. Ahora, ¿qué sucede? De ahí en adelante, ustedes saben lo que dice Romanos 5:2, el pecado entra en el hombre, y ahí se va pasando esa imagen. Cuando Adán tiene, creo que en Génesis 5:1, sus descendientes, o de ahí en adelante, pero aparecen, creo que dice, él tiene a su hijo, si no me equivoco, que es Set. A los 130 años, Adán consigue un hijo que se llama Set. Y ahí creo que él le pone, dice ahí en el relato, yo para no irse, lo concibo a su semejanza, conforme a su imagen. Entonces, cuando el hombre cae, ¿qué pasa? Cada hijo, cada hija que nace, ¿qué sucede? Son concebidos en pecado. Esto pareciera muy básico, aquello que ya saben, pero es importante establecerlo para que ustedes puedan entender lo que es la adopción. Por eso vamos tranquilos. Entonces, ¿qué sucede? Esa imagen o ese sello, vamos a decir, como cuando usted tenía un sello, le pone algo y le pasa. ¿Vieron? Nunca escucharon que dice de tal padre a tal hijo y dice, es parecido al papá, tiene el carácter, ¿vieron? Entonces, ¿por qué? Porque se le va pasando eso. Y entonces, Adán, todo lo que se sale en Adán, son concebidos en pecado. Ahora quiero que entienda esto. Cuando hablamos de la adopción, aunque estamos hablando también, el domingo pasado terminamos la justificación, pero no está tan relacionado, vamos a decir, con la posición legal. Escúchenme lo que voy a decir. La adopción no es como la adopción que muchos padres no pueden tener, y dicen, vamos a adoptar, porque Dios nos dio un hijo y es bueno, que por ahí adoptemos, no sabemos si, bueno, la decisión que pueden llegar a tomar los cónyuges, ¿no? Esto no es la adopción bíblica, porque cuando hablamos de la adopción bíblica no hablamos de una posición legal cuando usted va a algún lugar, un juez y le firman unos papeles y usted tiene, es mío, acá está. Escuchen, preste atención, la adopción como hijos de Dios no se trata tanto, aunque sí es una posición legal, porque Dios dice que son de Él, los ha sellado y los ha marcado. Pero quiero hablar en el día de hoy, o hacer énfasis yo, por lo menos yo en el día de hoy, en la adopción más filial. O sea, ¿qué es esto? En una naturaleza compartida. Y ese va a ser mi tema más. Hablar de la adopción y que soy un hijo de Dios y que tengo ciertos derechos y como ustedes ven siempre en el día de hoy, o dentro de nuestras filas también de sana doctrina, se habla de la adopción, y cuando hablamos de la adopción, bueno, hablamos que nuestro Padre, que nos protege, nos provee, nos corrige, nos da todas las cosas, nos cuida, todos los beneficios que tenemos y responsabilidades. Pero yo quería
en el día de hoy más centrarme en esto que Cristo ha logrado, vamos a decir, y si de verdad nosotros somos hijos y hijas de Dios. Y no estoy hablando de un perfeccionismo, estoy hablando de la adopción. Pero si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener una naturaleza que Dios nos ha dado. Si usted adopta un hijo, o una hija, lo que quiera decir, uno o dos, usted puede tener el derecho legal, pero escuche lo que voy a decir bien, pero nunca, nunca, nunca usted va a poder tener una naturaleza compartida. Un ministro, un hermano, una hermana que quiera enseñar, no le garantiza a usted que va a tener una naturaleza compartida. Incluso le decía, yo no te mandé que me adopte. ¿Cuántos hijos y hijas después de grande y tantos sacrificios que han hecho los padres de sangre, no adoptados, de sangre? Dice, y yo no te pedí que me traigas al mundo, ¿o acaso te pedí? ¿No han visto eso los hijos rebeldes cuando son grandes? Cuando el pecado se manifiesta. Cuando son chiquitos no pasa nada. Pero cuando empieza a despertarse el pecado, ustedes ven, está ahí. Escuchen bien. En un adoptado, cuando usted lo adopta, pueden tener la posición, vamos a decir, legal, firmada. Pero usted nunca, pero nunca le va a poder dar la naturaleza o el Espíritu Santo que usted tiene. ¿Sí? Porque, a diferencia de otros hermanos reformados, nosotros no creemos que nuestros hijos, los que tienen hijos, están dentro del pacto, aunque ellos creen que están dentro del pacto, pero no nacieron de nuevo, ¿está? Yo sé que creen que no nacieron de nuevo. Pero nosotros creemos que los que están dentro del pacto es porque de verdad nacieron de nuevo, sean hijos, los que sean, esposa, esposo, hermanos, lo que sean. Lo que estoy tratando de establecer es que cuando Dios adopta, no solo en la posición legal, sino que Dios, escuche bien, les da o les imparte, o se quiere decir, los regenera o los engendra de su propia simiente. Y eso es importante, porque este es el tema que yo voy a dar énfasis. Estamos hablando de que son hijos de Dios porque tienen vida eterna. Han nacido de nuevo. Un hijo cuando usted nace, lo golpea y tiene vida, entró el aire. Bueno, el Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Por eso es importante que muchos creen como ignorancia que son hijos de Dios porque levantaron la mano, porque por otras cosas. Y no es así. Ser un hijo de Dios, tener el Espíritu de Dios, mostrar los atributos de Dios comunicables, tener los frutos del Espíritu Santo. No es que yo soy hijo de Dios porque hablo en lengua, porque hice un milagro. Debemos entender todo bien. Dentro de un rato voy a leer más adelante algunas frases de John Owen y unos apuntes que tengo que me legué a los créditos de donde los saqué, que voy a hablar un poco de Berkhoff. Ahora no, pero más adelante. Ahora estoy hablando algo. Y es importante entender eso. Espero que se haya entendido de la naturaleza que Dios da a sus hijos. Es necesario nacer de nuevo. Si sos un hijo, ¿cómo lo hago? Bueno, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y eso es importante, esa naturaleza que Dios imparte. Fíjese en Juan capítulo 5, no voy a ir yo, 5 versículo 19 al 23, cuando el Señor Jesucristo está hablando ahí, Él mostraba que los mismos atributos que tenía su Padre, los tenía Él. Las mismas cosas que el Padre hacía, las mismas cosas las tenía Él. Ahora, por supuesto, nosotros no podemos hacer esas cosas, lo mismo que el Señor Jesucristo, porque a diferencia de Cristo y nosotros, Cristo es Hijo de Dios desde la eternidad. Esa es la diferencia. Nosotros somos hijos adoptados. Yo no me voy a meter en el tema del adopcionismo de Cristo, pero quiero que entienda esto. No lo voy a tocar esto. De verdad no lo voy a tocar. Y no estaría diciendo ninguna herejía ni nada. Pero cada cosa que ha ganado el Señor Jesucristo, puede ser redención y adopción en Cristo. Solamente los que están en Cristo. Nosotros no creemos en el adopcionismo del Señor Jesucristo, pero
si tendría que hablar de algunas cosas, podríamos decir, de lo que ha ganado Cristo, como decimos que Cristo, cada cosa que tenemos nosotros son beneficios que Cristo ha ganado para nosotros. No me voy a meter vamos a decir, cuando hablamos de la adopción de Cristo, porque Cristo no creemos de la adopción de Cristo. Eso es una herejía. Cristo era hijo de Dios desde la eternidad, pero cada cosa que Cristo logró se nos ha dado en Él. Y yo tendría que hablar de la naturaleza humana de Él, cuando Él resucita, que habla Romanos 1:4 por ahí. Pero no me voy a meter en ese tema, tendría que explicar algunas cosas y algunas quizás confundiera a algunas personas. Pero tenemos que entender esto, nosotros somos adoptados y siempre por la eternidad va a haber esa diferencia. Él es el hijo unigénito, nada más, el primogénito, el prototopos. Nosotros no, nosotros somos hijos adoptados. Bueno, eso es importante. Cristo sí, y él mostraba una diferencia, pero ahora sí, fíjese, antes de irme voy a dejar mi punto acá en Romano porque quiero volver acá, pero me voy a ir a Juan, capítulo 8, versículo 33 al 47. Del 33 al 47. Voy a leer el relato y después voy a explicar un poco lo que quiero decir. Bueno, voy a empezar del 31. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y acá viene. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad por la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso es una alusión a Cristo. Y ustedes saben por qué, ¿no? Porque se creía que, por lo que había pasado con el mismo libro de Juan, porque creía que él había pasado por eso. Bueno, después me lo expliquen, si tienen una duda me lo preguntan aparte. Nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y acá viene, escuche, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que voy a decir sé que a muchos no le agrada. Siempre es una molestia, ¿no? Sí. Amados, en el mundo hay dos simientes. Hay hijos del diablo y hijos de Dios. Aquellos que tienen familiares, padres, madres, hijos, cónyuges, y no están en Cristo, no han sido adoptados por el Padre por medio de la obra de Jesucristo,
La Biblia dice, no importa si eran como estas personas que conocían las Escrituras, que estaban dentro del pacto ese de obra, no importa. Ellos tenían la promesa, el llamado, todo eso, pero no habían creído en el Mesías. ¿Qué sucede? El Señor Jesucristo le dice que esas personas, por más que conocían la Biblia, la Torá, eran hijos de Satanás. Imagínense eso, incluso Nicodemo y todos, Pablo mismo, sentado a los pies de Gamaliel. En el mundo está el trigo, está la cizaña, la luz y las tinieblas. La Biblia es muy clara en esto. Entonces debemos entender esto. Desde la caída, desde el huerto de Edén, de ahí en adelante el hombre ha caído y nace en pecado. La Biblia dice que son hijos de ira. Vuestro padre es Satanás, el pecado, Satanás concibe o engendra, podríamos decir, la semilla del pecado. Entonces el mundo yace en el poder del maligno. Solamente es cuando el Padre manda a su Hijo amado, el segundo Adán, que vamos a ver ahora, pero primero es importante entender esto. Para poder entender el Evangelio es importante entender lo que Cristo hizo, lo que estamos viendo, la historia de la redención para poder entender la adopción. Entonces, el Hijo es el que viene, el Hijo es el que, fíjese cómo viene, él predica a esta gente religiosa o estos fariseos, y ellos creían que eran hijos de Dios. Incluso después de un rato voy a hablar de los hijos de Dios de Israel, porque él llamaba hijos de Dios. Voy a tratar de tocar un poco nada más sobre eso. Vamos a ver que no todos eran hijos de Dios, ahí cuando se le llama a mi hijo a Israel. Vamos por parte. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le dice que son esclavos. ¿Esclavos de qué, amado? Amado, de se conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿esclavos de qué? Dice ellos, que nosotros nuestros padres sabrán. Cuando vimos el libro incluso de Juan acá, lo expliqué. Cuando vimos el libro de Gálatas también lo expliqué. Pero voy a tratar de ir un poco por arriba para poder entender un poco más de esto. En el libro o la epístola de los Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 26, dice así, hablando del propósito de la ley. 23. Pero antes de que viniese la fe estábamos confinados, confinados bajo la ley, dice Pablo, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A grandes rasgos estoy explicando. Que antes de que viniera la fe, la justificación por creer en la obra del Señor Jesucristo, eso viniese la fe, para creer, estábamos confinados. ¿Qué confinados? Estaban presos, amados, estaban encarcelados ellos, estaban presos por la ley. La ley los encerró todo bajo pecado, las personas. La única forma de salir es por la llave, entrar por la llave de la promesa del Evangelio, que es Cristo. Las personas están confinadas, están atrapadas, presos. ¿Por qué? Porque son deudores de Dios. El hombre que quebrantó la ley está bajo un juicio. Entonces la única forma, bajo la condición, la única forma de ser es creer en el Señor Jesucristo. Cuando una persona dice, no, soy un hijo de Dios, porque no es así. Nosotros no creemos en la paternidad de Dios universal, que todos son hijos de Dios, en el sentido, vamos a decir, como nosotros creemos. Nosotros creemos que hijos de Dios solamente aquellos que han sido justificados. Cuando su Hijo amado vino, enviado por el Padre, y Él hizo la obra de la propiciación y la expiación. El libro de Gálatas entonces dice que estaban presos, estábamos confinados, presos en ese sentido. Más la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, dice ahí en versículos anteriores. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Entonces, ¿cuándo es? Fíjense que antes de venir a Cristo, las personas están, aunque no lo crean, las personas están presas. ¿Presas en qué? La ley los condena. Hay una sentencia. Allá están los 10 mandamientos en la pared. Ahí las personas están condenadas. No es que van a ser, ya están bajo condenación, ya son hijos de ira. La única forma es pasar de ser hijos de Dios es por medio de la fe. La fe es creer en lo que el Señor Jesucristo ha hecho, lo que ha ganado para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos por la fe y creemos y pasamos a estar en Cristo, entonces en ese sentido nosotros pasamos a ser hijos de Dios. En ese momento. Bueno, Pablo explica eso en el libro de Gálatas. Fíjese, un texto más en Gálatas, pero ahora en capítulo 3, 23 al 26, ahora en el 4. Pero del versículo número 5 voy a leer del 4. Del 4 al 6. Escuche, porque el 4 es importante. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido, escuche, bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amados, podríamos pasar parte de la tarde acá hablando de esto. Pero lo importante, voy a tratar de rescatar la esencia de esto. Cristo nació bajo la ley porque tenía que cumplir la ley o el pacto de obra. Las personas son deudores. Cuando Adán pecó, nos acreditó, vamos a decir, pecado original, y a partir de ahí somos infractores de la ley. Fueron destituidos, echados de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El hombre ya no es, vamos a decir, hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios envió a su hijo al segundo Adán, bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplirla. Y fíjese el versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese, o sea, los comprase. ¿Comprar qué? Porque el hombre es esclavo. Cree que es libre, pero no es así. Cristo vino a redimirlos, a comprarlos con su sangre. ¿A fin de qué? De que recibimos, escuche, la adopción de hijos, por su sangre. Y por cuanto soy hijo de Dios, envío a vuestros corazones. Bueno, después voy a explicar esto dentro de un rato, porque esos hijos ahí, quizás no se ve ahí, pero tiene dos significados. Uno podríamos decir en el sentido que lo voy a explicar, en el sentido de, me olvidé la palabra, de la adopción filial o la naturaleza compartida y la otra posición legal. Ahí no se ve en el libro de Gálatas. Ahora lo voy a explicar un poco. Entonces, espero que se pueda llegar a entender. Solamente por el Señor Jesucristo y por la obra que ha hecho es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y si ustedes tienen su Biblia y no la han cerrado, ustedes se van ahí a Gálatas también, pero en el versículo, yo diría versículo 20. Denme un segundo para que no lo haga notar. Gálatas capítulo 3, ahora podríamos decir. Gálatas capítulo 3, y en el versículo número 29. Y si vosotros, Gálatas 3, 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Eso tengo mucho para hablar, no me daría el tiempo, así que voy a ir por arriba. ¿Cómo usted es hijo, si somos de Cristo? Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, de la simiente. Acuérdense que estos fariseos decíamos, somos del linaje de Abraham, y con eso ya está. Pertenezco a la iglesia tanto, sé esta doctrina, aquello. ¿Qué que esas cosas no sirven de nada? Somos el linaje de Abraham, porque mi papá es cristiano, porque no importa si el linaje no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que Dios es el que tiene que hacerlo nacer de lo alto. Entonces, linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Dentro de rato vamos a hacer un poco eso de heredero según la promesa. Pero cuando vimos la teología pactual, o cuando vimos un poco que estuve dando de la dicotomía del pacto abrámico,
vimos que algunos nacían según la carne y otros según la promesa que se esperaba que iba a venir una simiente que era Cristo que lo iba a redimir. Aquellos que creían como Isaac, los hijos de la promesa. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, ha reconocido su condición pecaminosa por la libre gracia, porque fíjese lo que dice nuestro catecismo. Dice así. Pregunta 33, Catecismo Bautista. ¿Qué es la adopción? Bueno, la adopción, dice respuesta, es un acto de la gracia de Dios. Y justo lo que dice la confesión, a todos aquellos que son justificados, no, bueno, es un acto, ahí lo paso por ahí, La adopción es un acto de la gracia de Dios, dan unos textos, por lo cual somos contados entre los salvos y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Si querés anotar. Entonces, es un acto de la libre gracia de Dios. Escuchen, el año 11 de febrero, sí, el 11 de febrero de 1972 a las 17:45 de la tarde nació quien está hablando. Yo nunca dije, bueno, qué buena tarde en la capital federal del Gran Buenos Aires conurbano venir a nacer. Voy a elegir desde antes de la fundación del mundo, voy a elegir nacer acá. ¿Usted cree que yo pude hacer eso en el 11 de febrero del año 1972, hace 48 años atrás? No. De la misma forma, amados, nosotros no podemos, por una decisión o algo, nacer de nuevo. Eso es una decisión, podríamos decir, un acto libre y soberano de Dios. Es como su padre y su madre decidieron, en alguna forma, cuando se unen, traerlo a usted. Sacando algunos casos, ¿no? Sé que hay casos que por ahí algunos vinieron no esperándolo de alguna forma. Pero bueno, de la misma forma nosotros no decidimos cómo nacer. No es porque yo tomé una decisión y acepté y ahora soy un hijo de Dios. No sucede así. Debemos entender bien cómo fuimos insertados, cómo estamos en la familia ahora de Dios. No somos hijos de Dios ahora como caprichosos para reclamarle y decretarle cosas a Dios, para que nos dé, porque ahora somos supercampeones y somos hijos del rey. No es así. No, ahora no. Entonces es importante entender cómo fuimos, porque esto a nosotros nos va a hacer humildes, amados. Cada esta doctrina nos tiene que humillar lo que Dios ha hecho y cómo nos ha amado a nosotros en Cristo. Entonces, la salvación que tenemos nosotros, la adopción, reside, podríamos decir, de alguna forma en la promesa, esa que se le había dado, incluso ya desde el huerto de Edén, el protoevangelio, que iba a venir una simiente, y es en Cristo donde estamos todos nosotros. Voy a hablar antes de esto un poquitito no voy a hablar mucho, pero quizás algunos que han salido, vamos a decir, de otras iglesias han escuchado que Israel es el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy, no sé si lo han escuchado o es nuevo, pero no es lo mismo que de ahora. Es importante que puedan entender porque hay muchos debates, hay mucha confusión y hay mucha oscuridad sobre este tema, ¿no? Yo voy a tratar un poco nomás sobre esto. En Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice así: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y de ahí viene, amado, que muchos defienden a capa y espada a Israel. Israel, ustedes saben que no todos, pero la mayoría ha desechado al Señor Jesucristo. Ustedes ven en la cruz, no todos, tenemos casos como Pablo y otros más. Cuando hablamos de ellos, no podemos decir que ellos, Israel, aunque aparece ahí Israel, dice es mi hijo, mi primogénito, y dice agarran mucho, ¿no? Y nos dicen a nosotros que somos antisemitas y que no amamos a Israel y nada de eso. Nosotros oramos cuando dimos Romanos capítulo 11 por la salvación. Sabemos que
la salvación viene de ahí, que Cristo vino ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pero no podemos decir que todo Israel es, vamos a decir, es mi hijo. Entonces voy a hablar a grandes rasgos esto un poco, para ver si te puede traer un poco de luz. Cuando hablamos de la adopción que dice ahí, de Israel, escuchen bien lo que voy a hablar porque esto es importante. La adopción nuestra es una adopción individual. Yo he escuchado mucho ahí, ¿cómo dice? ¿Serás salvo tu casa? Es una verdad, hace años lo escuché. Estaba entregando un tratado, no me acuerdo, una noche, y en un puesto allá de vigilancia, hace mucho, y me dijo que palabra más, palabra menos, me dijo, no soy salvo, dice, ¿por qué? Le digo, no, porque mi esposa canta y danza y baila, me dice, entonces, la escritura me dice, ¿acaso no escuchaste? Serás salvo tú y toda tu casa, me dijo. Pero no es así, amado, la salvación es personal, le digo. No es porque tu señora creyó, vos sos. Pero la escritura dice que tú y toda tu casa. Y ellos tienen como decía Calvino, es como un ciego con una espada. Veo, te tiran texto así a lo loco y no conocen un par de textos y te tiran así. Y entonces es un poco difícil hablar con personas así. Traté de hacerle entender, ¿no? Nunca lo entendió. Años después lo encontré por acá, en una esquina. Estaba muy mal. Bueno, entonces, me acuerdo que me había dicho, es una historia, me acuerdo que me había dicho, eso es porque vos sos nuevito. Yo tengo 20 años en el cristianismo, me dice. Ya te vas a enfriar, me dijo. Digo, no, amado, le dije. Si Dios permite, no, le digo. Dios no permita eso, digo, porque para eso tenemos que estar continuamente con el fuego del Señor y calentándonos, digo, no nos podemos enfriar. Lamentablemente un día lo vi pero muy mal, ¿no? Porque seguía estando en esos lugares así. Así que no se trata de por haber creído así nada más, tenemos que entender bien, amado, qué es esto. Y bueno, volviendo al tema, la adopción no es así como decía él, en el sentido tú y de tu casa, o porque yo soy salvo, como dicen algunos, no, mi hijo también está dentro del pacto, como dicen algunos reformados. No son salvos, pero papá y mamá están ahí y forman parte del pacto, tienen eso, porque dice, la promesa es para ti y todos tus hijos, y son reformados, aunque no creen que son salvos sus hijos, están dentro del pacto. No es así. Solamente los que están dentro del pacto son los que han nacido de nuevo. Ahora es individual. Israel tenía una adopción, escuchen bien, pero una adopción en sentido general, podríamos decir, en el sentido, una adopción nacional, podríamos decir. ¿Cómo puedo explicar? Nosotros somos individuales. Dios dice, este y este los adopta. Pero Israel había sido como apartado, vamos a decir así, de los demás pueblos. En ese sentido, nacional era lo que Dios solamente conocía. Pero dentro de Israel habían salvos y no salvos. Pero ellos habían sido apartados. El domingo que venga tengo que hablar de la santificación. Eso no aseguraba la salvación, sino que dentro de estos vamos a decir, habían sido adoptados, podríamos decir, pero eso no aseguraba la salvación. La voy a seguir explicando un poco más. Era una adopción en el sentido nacional. Esto es un poco difícil de entenderlo. No individual como nosotros, nacional. Es una forma, escuche bien, Israel es mi hijo o mi primogénito. Escuche bien lo que voy a decir porque esto es cristocéntrico. De Israel iba a venir el verdadero Israel. Deja de ir a Israel, Israel mi hijo, mi primogénito, de Israel, de ese primogénito que era Israel, iba a venir el verdadero primogénito. Eso era un tipo, nada más, podríamos decir, de la tipología del verdadero Hijo de Dios, que iba a venir de Israel para cumplir la promesa que se le había dado, porque ninguno de esos podía cumplir porque nacían en pecado, todos los que estaban ahí. Entonces, cuando hablamos de la adopción de Israel, no estamos hablando de una adopción, ya eran salvos todos. No, porque ustedes ven todo como ellos, las cosas que hicieron. Entonces, ustedes ven, muchos de ellos
no eran salvos, era una forma tipológica de decir, cuando hablamos de Israel, no eran que eran salvos, era una adopción diferente, en el sentido diferente a nosotros. Mostrábamos a decir de la forma tipológica lo que mostraba Israel. Acuérdense cuando di yo, bueno, usted creo que no tenía este canal, tenía otro canal de prédica, pero cuando di de Génesis y Apocalipsis, mostré un poco de Éxodo, cuando esa forma tipológica como Dios lo rescata, vamos a decir, a Israel de Faraón, que era una tipología, aunque no sé si una tipología, una simbología, podría decir, más de Satanás, que lo saca de ahí, lo lleva al desierto. Y bueno, todas esas cosas apuntaban, vamos a decir, lo que Cristo iba a hacer, por medio de Jesucristo. Israel también tomando las otras tribus, lo que Cristo hacía. Bueno, pero la adopción en sentido, vamos a decir, era nacional, no era individual, en ese sentido. No aseguraba esta adopción, una redención como ustedes, como nosotros, que tenemos una redención eterna en Cristo Jesús. No, eso no era para Israel. Sí tenían en esta adopción, o Dios lo había apartado, una relación especial con Dios. Gozaban de ciertos privilegios, creo que dice Romanos 9. A ellos se les fue dado la adopción, tendría que ir a Romanos. Tenían ciertos privilegios, si me dan un segundo lo chequeo. Romanos 9, si no me equivoco. Verdad digo, en Cristo no miento, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. ¿Ves? Tenían la adopción. Pero, ¿qué se usaba? Pablo reconocía eso. Pablo también venía de eso, pero fíjese que no era salvo Pablo, por más que tenía eso. Las adopción, pero no eran como los demás pueblos paganos, tenían una relación con Dios, pero no aseguraba la redención. Ellos no eran salvos así individualmente como nosotros, era otro tipo de adopción. Solo, vamos a decir, aquellos que estaban dentro de ahí, de todo ese montón de Israel, dentro de Israel, y que habían puesto por los ojos de la fe en todo esos simbolismo y sacrificio, de ahí sí, ellos sí habían eso, eran un tipo diferente al de nosotros. Acuérdense que ellos estaban bajo el pacto de obra. Haz esto y vivirás. Entonces, a nosotros no estamos bajo haz esto, sí, gracias, y vivirás. Estamos bajo lo que hizo, la redención que hizo Cristo. Entonces, no podemos decir que esa adopción es igual a la que nosotros estamos disfrutando. Es importante entender esto. Muchas veces nos encontramos con hermanos, con ministros que nos acusan de no querer, de no amar a ellos. No es que eso, es todo lo contrario. Amamos, y si ellos vienen a Cristo, pasan a estar dentro de la familia filial en el Señor. Entonces el verdadero Hijo de Dios, solamente que recupera la filiación, vamos a decir, solamente por medio del Señor Jesucristo. De otra forma, las personas nacen bajo lo que nosotros conocemos pecado, y como la Biblia dice que es bajo de Satanás. Escuchen, voy a hablar un poco de otra cosa ahora. Es importante, ya establecí lo que quería decir un poco. Al principio empecé con John Bunyan, ¿no? Yo no me acuerdo en qué tratado o en qué libro, de verdad desconozco si no lo diría. Ayer o antes de ayer estaba leyendo un libro no me acuerdo cómo se llama, tiene 1000 y pico de páginas. Algo del puritanismo, teología puritana creo que se llama el libro, teología puritana. Y estaba ahí, en teología, creo que de ahí lo saqué, en los apuntes que estoy leyendo ahora. La teología puritana ahí habla, no lo voy a leer ahí por derechos de autor y cosas, pero voy a hablar un poco de lo que habla ahí el libro. Pero Owen, hablando de eso, él hablaba un poco del drama del enjuiciamiento. Escuche bien esto. Quizá a usted le está pasando esto como me pasa a mí,
muchas personas pueden estar en esta posición que voy a hablar ahora años. Más adelante voy a hablar, más a decir, de personas que por ahí luchan, soy o no soy hijo de Dios porque caigo en el pecado, esto. Entonces Owen en el drama, además de decir, que él hace del enjuiciamiento, o sea, él habla que cuando el domingo pasado estuvimos hablando de la justificación, 2 domingos, y estuvimos viendo cómo el hombre es justificado en el tribunal ante Dios, que el Dios lo acusa, o sea, en ese tribunal es acusado ante Dios, ¿no? Y vemos que es absuelto él como justo por medio de las obras de Jesucristo. Es un resumen, ¿no? Ahora, Owen en este drama que él hace del enjuiciamiento, ¿qué se habla? Escuchen bien porque es importante, es interesante. La mente o la conciencia de la persona, cuando usted le predica, o yo le he predicado, o alguno le he predicado, es llevada de alguna forma hacia, cuando uno le predica, la ley es acusada a mí, mi mente es llevada, explicaba Owen, ante el tribunal. Eso sucede en la mente o en la conciencia, es llevada ante la corte, ante la ley de Dios. Y entonces, en ese momento explicaba, no, voy hablando de la adopción. La persona se encuentra ante un acusador, que es Satanás, se encuentra hacia la ley, se encuentra con su propia conciencia, que es acusada, y todo muestra, vamos a decir, las evidencias que esa persona es culpable, es hallado de culpabilidad. Y no solo eso, decía Owen, sino que el mismo pecado, la ley, lo asisten incluso al acusador que es Satanás, que está acusando. Y entre todo eso, que el pecador no sabe qué pasa, cuando se le está predicando, esto con una persona es llamado, o sea, no todos otros escuchan así, no pasa nada. En ese momento que la persona está así y está tensionada y no sabe qué hacer, la ley, el pecado le está asistiendo, Satanás, la ley, el mismo pecado y la conciencia y Dios mismo que está ahí. Aquellos que rechazan, bueno, pasan, eso no lo dice Owen, pero pasan, sabemos que a la condenación. Pero Owen dice que aquellos que han, hablando de la adopción, ¿no? Aquellos que por la fe se han afianzado, se han aferrado al Señor Jesucristo, como dice acá, que fueron justificados en el Señor Jesucristo y se hicieron partícipes de la adopción, dice la confesión, son incluidos en los hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice en esa parte Owen? En ese momento, entre Satanás que está ahí, la asistición del pecado, la ley, hiciste esto, aquello, merecedor de esto, dice que en ese momento dice, entra alguien. Y ese alguien, amado, se llama el abogado. Ese alguien es el Paracleto. Ese alguien es el Espíritu Santo. Y ese es el texto que quería leer. En Romanos 8, y es importante porque algunos lo malinterpretan. Dice así, Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él irrumpe entre todo eso que tiene en la mente y trae una palabra, pues justificado por la fe y no por las obras de la ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la conciencia empieza a cobrar palabras y se empieza a fortalecer y que Él se ha afianzado y que no hay ninguno que te pueda acusar, ni es Satanás ni la propia ley, porque Cristo la cumplió en tu lugar. Entonces me explica en ese tratado, en ese libro Owen, que como nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio. Amado, cuando hablamos de testimonio, no sé si ustedes, yo no lo estoy haciendo con mala intención, de verdad lo digo. He conocido a personas que dicen que no, el Espíritu me da testimonio a mí que soy un hijo de Dios. Y lo dicen de una forma soberbia. Testimonio es un testigo. Alguien que da testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Qué es lo que te da la Biblia? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Bueno,
Fíjese, cuando yo estaba leyendo ahí, no me acuerdo quién era, van a confianza, no me acuerdo cómo se llamaba, ignorancia, ¿no? Ignorancia era. Él había confiado en ciertas cosas, pero no había confiado en lo que dice las Escrituras. Si el Espíritu Santo te da testimonio que eres hijo de Dios, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo podés tener seguridad? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Yo no levanto la mano, pero ¿cuántos pueden levantar la mano y decir que desde que son hijos o hijas de Dios, nunca han pecado? Creo que ninguno, ¿no? ¿Cómo puede tener seguridad entonces de que es hijo de Dios? ¿Cómo puede, si muchas veces el pecado, Owen explicaba que esa lucha está durante años con hermanos y hermanas? ¿Por qué? Porque se miran y se ven que todavía el pecado está ahí, y Satanás está ahí. La ley dice, pero no hagas aquello, y yo lo sigo haciendo. ¿Cómo es posible que soy hijo de Dios? Bueno, el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque acá viene lo que yo quiero decirle. Es por la fe, usted se tiene que afianzar, usted tiene que agarrar firmemente, no mirarse. Esto no estamos dando por el domingo que viene, tengo que hablar de la santificación. Eso no es licencia para pegar. Pero sí, yo debo aprender a confiar que soy hijo de Dios no por lo que he hecho, sino por la redención que Cristo ha logrado. Formo parte de la familia de mi Padre por lo que Él ha hecho. ¿Usted no ha visto a veces esas personas que son, no sé si todas, pero esas películas que a veces son adoptados algunos y usted lo ve al hijo original y es plaga que mamá, y el otro es muy agradecido? Porque sabe que reconoce que no se lo merece, que él no nació ahí. Tuvieron misericordia de él. Entender esto es muy importante. Cuando usted entiende que es un hijo de Dios por lo que Cristo ha hecho. Si usted ve a alguien que dice, anda reclamando y gritando y pataleándole a Dios que le dé cosas, esa persona no ha entendido de verdad lo que es un hijo de Dios. Esto nos debe hacer a nosotros humildes. Owen sigue hablando otras cosas sobre eso, pero es importante que podamos entender cuando, creo que en Primera de Juan también habla de eso, Juan. No me acuerdo bien, pero creo que él dice como, si nuestra conciencia nos acusa, mayor es Dios. Entonces debemos entender que somos hijos de Dios, no importa que la carne, el pecado, Satanás, las personas mismas, los hermanos, las hermanas, lo que sean, vengan a acusarnos. No es así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el que viene a nuestra conciencia, no es a hablarnos. Él es nuestro abogado, nuestro consolador, que da testimonio de verdad que nosotros hemos creído por la fe en la obra, en la redención, en la expiación que ha hecho Cristo por nosotros. Nos afianzamos, el Espíritu Santo te trae esos textos y te agarrás y te fortaleces. Entonces es importante que podamos entender eso cuando tengamos esas dudas dentro de nosotros. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído, escuche, la palabra de verdad, y acá viene, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es sellar? El Señor nos selló, nunca vino ese sello, bueno, ahora no se usa, pero se ponía algo así y se les ponía el sello del rey diciendo que eso había sido apartado para él. Era un objeto sellado, no se podía quebrantar. Ahora el mismo sello tenía la imagen, algunos tenían la imagen del rey. ¿No vieron acá el billete argentino? A veces traen la imagen así, del presidente. No sé si ya lo querían cambiar, querían poner animales, ¿no? ¿Ya lo cambiaron? ¿Vieron? Bueno, traían esas imágenes, ¿no? del presidente. Bueno, o la imagen, en esa época la imagen del rey. Y esto es lo que quiero hablar, lo que estoy haciendo en la introducción para entrar. El Señor nos selló, el Señor nos apartó, significa que somos de su propiedad, en ese sentido. Pero, ¿cómo podríamos decir? Aunque no tenemos el arrabón, podríamos decir, o las marcas, fuimos sellados, fuimos apartados. Pero yo voy a hablar un poco, acuérdense cuando empecé a hablar de la imagen que tenía Adán y Adán se perdió. Y eso es lo que voy a hablar un poco ahora sobre
sobre esa parte, sobre vamos a decir, la imagen de Dios, o sea, en la adopción. Ahora voy a profundizar. En la adopción, y este es el punto que yo quería aclarar desde de entrada, cuando nosotros fuimos adoptados, quiero que entiendan el orden salud y nosotros fuimos regenerados, tuvimos vida nueva para entrar. No es que yo debo creer, debo arrepentirme y si hago todos esos pasos después soy regenerado. No, soy regenerado porque tengo vida nueva, mi mente es abierto, puedo creer en Cristo. De esa forma, ese es el orden. Entonces el creyente tiene un corazón nuevo, una disposición nueva, una voluntad nueva, es regenerado. Ya no es como el mundo, él no se adapta al mundo. Ahora vamos a decir, ya lo expliqué, tiene una nueva regeneración, lo vuelvo a explicar de nuevo, tiene una regeneración, Dios puso su simiente, Dios puso su espíritu, Dios marcó su sello. ¿Qué significa? La imagen. Y acá viene lo que quiero hablar de la adopción, que es diferente a las del mundo. No sé si conocen la palabra congeniar, ¿qué significa? Congeniar, tener los mismos gustos, usted generalmente tiene un amigo, le dice, no congenia mucho, no me gusta como es, tiene otra forma de ser. Bueno, congeniar es mantener tener una buena relación, o los mismos gustos, el mismo carácter de la persona, nos llevamos bien, estamos bien. Bueno, ustedes ven hijos de sangre podríamos decir, y de carne, o hijos adoptados, y van a ver que no congenian los hijos y los padres. No sé si yo soy el único o existirá alguna, no estoy hablando de los cristianos, pero van a ver que entre padre y hijo muchas veces no congenian, que el padre se quiere hacer el joven, o quiere adoptar, o es muy legalista o muy permisivo, pero de alguna forma buscan como estrategias para tener llevarse bien. Eso no pasa con los hijos de Dios. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y por amor amamos a nuestro Padre. En la adopción es muy diferente a lo que sucede en el mundo. Nosotros no usamos estratagemas o cosas para llevarnos al Padre. Él nos ha dado de sí mismo, de su Santo Espíritu, de su Santo Hijo. Entonces, ¿qué sucede? En la adopción pasa eso, nuestros gustos, nuestras cosas han cambiado. Entonces, en la adopción yo quería hablar un poco de esto. Tenemos una nueva relación con el Padre. Nuestro carácter, todo ha sido cambiado. Podríamos decir que estamos siendo, como el domingo que viene tengo que hablar, estamos siendo transformados, ya no somos lo que éramos. Vamos en un proceso, ahora como hijo de Dios. ¿Usted no tiene un hijo? Si ha tenido, o lo que tienen, yo lo veo por películas, son bebés chiquitos, ustedes que van creciendo. Así vamos creciendo en nuestra vida espiritual, cuando somos adoptados. La palabra tiene otros. Ahora no me da tiempo de explicarlos eso, chicos y grandes. Pero se deriva esto de una nueva naturaleza espiritual que Dios ha impartido a nosotros para que no fuesen hechos, para que fueses hechos partícipes de una nueva naturaleza divina. Y eso es lo que voy a hablar en un rato, 2 de Pedro 1:4. Ahora lo explico el texto de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza divina, partícipe, dice 2 de Pedro 1:4, para que fuésemos hechos partícipes. Cuando Dios nos adopta, no solo nos adopta, lo adopté y papel ya está, es mío. No. Dios nos da su naturaleza divina. ¿Qué es un hijo de Dios? Bueno, un hijo de Dios nacido de nuevo. Si eres hijo de Dios y dices yo fui adoptado, bueno, Dios no solo te adoptó y sacaste el papel. No. Te vas a dar porque por su fruto los conoceréis. Cristo dice, por las obras que ustedes hacen, tu padre es el diablo. Y bueno, nosotros somos conocidos en el mundo por ser hijos de Dios. Juan 1:13 que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora voy a hablar un poco de eso. Santiago 1:18 lo mismo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. ¿Sí? Nos engendró. ¿Qué es engendrar? ¿Qué es esto de engendrar? La palabra es genao. G-E-N-N-A-O. Genao. ¿A qué se refiere?
a que Dios, escuche, Dios es espíritu. Y si usted nació de nuevo, Dios le ha dado su espíritu, porque Él es espíritu. Ahora por su gracia, como dice también parte de la conversión, por la gracia de Dios, Él nos confirió a todos aquellos que han creído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de salvación, ¿qué nos da? Nos confiere que Él, escuche, nos imparte, nos da vida espiritual. Eso es engendrar, dar vida espiritual. No solamente que somos adoptados, soy adoptado, ya está, y no. Él es un adoptado, él es un hijo de Dios. Bueno, se tiene que ver. ¿Cómo lo hago? Bueno, por el espíritu, la vida espiritual que uno tiene, eso muestra en el orden de salud y en Romanos 8:29, en la cadena de la salvación. Escuchen, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, escuchen, para que fuesen hechos conformes, y acá viene, a la imagen de su Hijo, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Eres un hijo? ¿Eres una hija de Dios? Bueno, Dios no es que te... no tengo para cambiar, cuando uno adopta los animalitos y lo hace así y ya está. No es así. Cuando Dios ha adoptado a alguien dentro del seno de su familia, ¿qué pasa? El propósito que es, dice Pablo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y no a la imagen del mundo. La imagen refleja algo, por supuesto nunca podemos ser como Dios, pero vamos a reflejar parte de sus atributos comunicables y debemos cultivar esto dentro de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. El cristiano tiene que mostrar que algo ha pasado en él. Ya no es el mismo que era. Yo siempre cuando hablo no hablo de los demás, hablo de mí, me pongo al frente. Y yo siempre digo lo mismo, no soy el que será hace 4, hace 2 años o hace 1 año. El hombre interior se va renovando día a día, voy de gloria en gloria. ¿Qué es gloria en gloria? La imagen de Dios, de su Hijo, se va cada vez más formando dentro de mí, yo voy menguando cada vez más. Eso es un hijo de Dios. Alguien que puede mirarte y decir, pero vos eras así, sí, es verdad, yo era así. Yo era así, pero ya no soy así. Entonces, si es un hijo de Dios, tiene que haber pasado eso dentro de nosotros. Colosenses 3:10 dice, y revestido, hablando de la naturaleza o del espíritu, o la imagen, dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven? Es un hijo, una hija de Dios. Tiene que conformarse a la imagen del que lo creó. Porque eso, Cristo vino a traer eso, otra vez a colocarnos en esa filiación con el Padre, porque se había perdido en la caída. Y por medio de Jesucristo es que nosotros somos vueltos a amor. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir sobre esto y voy a cerrar con algo. Y voy a nombrar, voy a dar los créditos donde los saqué. Los saqué de la teología, creo que es una de las teologías que tengo, teología sistemática de Luis Berkhoff. Si lo quieren lo pueden encontrar en la página 618. Voy a nombrar a grandes rasgos para no sé si se permite leerlo o no, pero lo voy a lograr un poco con mis palabras, porque no sé si tiene derecho de copyright, entonces no. Pero están, si alguno lo quiere, lo puede conseguir. Pero por eso lo voy a nombrar un poco con mis palabras, para no leerlo textualmente, no sé si se puede leerlo. Pero él dice, hablando de la adopción, él viene hablando de la justificación. Pero pasa en una media página nada más pasa a hablar de la adopción de hijos de Dios ahí. Yo lo voy a parafrasear para no citar, por no sé si se podrá citar, pero él habla vamos a decir, de cuando es adoptado la persona, hay un cambio, bueno, él habla de que no hay un tanto más este cambio, ¿cómo podría explicar?
ese cambio, vamos a decir, a ver, estoy tratando de resumir, porque no quiero mezclar con la santificación. Esperen un segundito, porque estoy tratando de resumir lo que más puedo. Es una teología sistemática, por eso. Él habla así, dice así, voy a leer una partecita, espero que se pueda leer. No solo, dice él, son adoptados para ser hijos de Dios, escuche, sino también para ser nacidos de Dios. Y bueno, eso es lo que estaba explicando. No solo que son adoptados porque lo adopté, sino que pasan a ser que nacidos de Dios. La persona nace de nuevo en ese sentido, dice él. Escuche, él habla de dos cosas. Esto es importante lo que dice. Voy a tratar de simplificarlo, pero para que se pueda entender. Y él habla de una cosa, que hay dos cosas que no se pueden separar. Y yo creo, porque tendría que tomarme más tiempo, pero creo que lo voy a explicar con mis palabras. Creo que él está hablando de una del sentido legal y podríamos decir del otro en el sentido, ¿cómo podría explicar? La palabra habla del derecho legal, ahora lo voy a explicar bien por unos textos. Y la otra podríamos decir que le explica, porque es un teólogo, entonces es un poco difícil de entenderlo, habla del engendramiento, o sea, del espíritu, algo así. Es complicado de explicarlo. Pero voy a ir unos textos. Y bueno, ahora va a Juan 1.12, ahora traté de explicar por la Biblia, espero lo pueda resumir de una forma que se pueda entender. Pero en Juan 1.12, fíjese, esto es importante cuando se habla de la adopción bíblica. Juan 1.12 y el 13, pero voy a leer el 12. Y él dice así, yo primero leer los textos, dice así. Más a todos los que le recibieron, recibir significa creer, no es que recibo así como dice mucho en la oración, es cuando recibir es creer. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. En este versículo, dice así, hablando del versículo 12, en Juan 1.12, dice, él está diciendo que esa parte está expresando la idea de la adopción, o sea, el derecho. Y cuando dice, le dio el derecho, me voy a poner el dedo acá, a todos los que recibieron, en su nombre le dio potestad de ser hijo. Bueno, él habla diciendo que eso es el derecho. Ahora lo voy a explicar con mis palabras. La palabra es exousian edoken, de ser hechos hijos de Dios. Habla de un derecho que Dios les da, o sea, podemos decir de la parte legal, que Dios mismo hace, no es porque nosotros tomamos una decisión, Dios le da el derecho, hablando para eso. Y él después le explica, a ver, creo que es en el versículo 13, explica, porque yo lo podría explicar con mis palabras, sería más fácil, pero en la otra parte, en el versículo 13, él dice así, a todos los que le recibieron le dieron derecho de ser hijos de Dios. La expresión griega que significa conceder el derecho legal. Ese versículo 12 él habla de un derecho legal, lo que yo decía hace un rato. Pero de inmediato dice en el versículo 13, fíjese, y el 13 dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, y él explica ahí que Juan está hablando, podríamos decir, de la calidad, o sea, de la regeneración. Podríamos decir eso. A ver si lo puedo explicar con mis palabras. Son difíciles. Bueno, en el versículo 12, vamos a hacer una cosa, la explico con mis palabras. Sí, ¿no? La complica mucho. Por eso no lo utilizo mucho ellos. No es que no lo entiendo, es que no sé cómo explicarlo lo que dice, pero lo explico con mis palabras. En el 12 dice así, más a todos los que le recibieron creen en su nombre y le dio potestad de ser hijo. Bueno, ahí habla del derecho legal, o sea, Dios mismo es legalmente, vas a decir, el que los adopta. Nada más, eso sucede ahí. Pero en el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre de voluntad, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, ahí le está hablando de esa regeneración, de que Dios
cuando hablamos de regeneración, ¿qué hablamos? ¿De vida nueva? ¿Hablamos de qué? Del espíritu. Bueno, en el otro hablamos de ese derecho legal en el 12. Bueno, es importante cuando hablamos de esto, es un poco difícil, tenga paciencia. Pero es importante para entender cómo está. La adopción es un derecho legal. Usted va a adoptar un hijo así, no tiene que pasar algo legal. Bueno, pero acá dice él también que no solo eso, sino que somos engendrados. Es de voluntad de Dios. ¿Qué nos da? En esta adopción Él imparte su Santo Espíritu. Entonces en el 12 muestra el derecho legal, pero en el 13 muestra que no solo eso, sino que Él le da su Espíritu. Espero que se pueda llegar a entender. Esas dos cosas es importante que las tengamos en cuenta cuando hablamos de la adopción. Él lo muestra también en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6, ¿no? Que dice, para que recibiésemos la adopción de hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ¿qué muestra? Y que el Espíritu nos regenera, o sea, nos da vida, y más de lo mismo. Tendría que ir a Gálatas para explicar, pero la idea es así, para no estar mostrando muchos textos. En la adopción suceden dos cosas. Lo legal, que está firmado acá, esto es así, legalmente, sellado, apartado. Pero ahí no termina todo. En la otra parte que él nombra, o la Biblia misma que yo le he explicado al principio, un hijo de Dios que ha sido adoptado tiene el Espíritu de Dios. O una hija de Dios. No está hablando de perfeccionismo, Estamos hablando que Dios ha dado su Espíritu y ha transformado su corazón, tiene vida nueva la persona. Y esto es importante de entenderlo. Podría hablar más sobre esto, pero Dios le da, podríamos decir, cierto, la persona pasa a ser, ¿cómo puedo explicar? Heredero. Creo que nuestra confesión dice, pasamos a ser hijos de Dios que podemos clamar a Abba Padre, esa traducción. Se les concede, protege, dice nuestra confesión, provee, corrige. Y bueno, acá podría hablar muchas cosas de los privilegios que tenemos nosotros. Yo estoy tratando de resumir un poco más lo que dice acá, ¿no? Pero los privilegios y las responsabilidades que tenemos nosotros, ¿qué tenemos como hijos de Dios? Bueno, el Señor nos protege de todas las cosas, del enemigo, del mal, nos provee todas las cosas, tanto material, las cosas necesarias que necesitamos, no las que queremos, las que necesitamos, nos provee, nos corrige, nos disciplina, todas las cosas que sabemos como un padre hace. Entonces, todas esas cosas tenemos cuando entramos a la familia de Dios. Un padre nos provee las cosas, nos da las cosas. Como hijos dependemos de nuestro padre. Ahora entramos, no podemos hacer lo que queremos nosotros. Y por amor le servimos. Y no solo eso, que no es difícil. Hay muchos hijos que cuando eran jóvenes querían salir de su casa o así. ¿Por qué? Porque su voluntad no coincidía con la de su padre. No había, ¿cómo que me olvidé esa palabra que dije hace un rato? No había esa misma, bueno, no me acuerdo la palabra. No congeniaba, muy bien. No sé si pasaba, no quiero salir, papá, no, porque si te va a pasar esto y aquello. No, un hijo de Dios es sumiso a su padre. Por eso Dios le da su espíritu, para que puedan congeniar, para que se pueda llegar a entender una nueva voluntad. Fueron sellados, apartados, para él no le es gravoso esos. Y él los guarda para ese día de la redención y heredan las promesas. Heredar la promesa, a mí no me da tiempo de hablar acá, pero heredar la promesa, el libro de Gálatas dice la promesa del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es la promesa del Espíritu? Es como dicen ciertas... A ver cómo puedo explicarlo. No sé cómo decirle. Bueno, cierto que se reúnen y dicen, no, tenemos la promesa del Espíritu, ustedes lo ven que hacen cosas. Ya barraba y se ponen a hablar así. Y dice, esa es el Espíritu que va a venir, la promesa de hablar en lengua, esa es la promesa del Espíritu que tenemos nosotros como hijos de Dios, que le dan las promesas. ¿Qué promesa se le dio a Abraham cuando vimos el pacto abrámico? ¿Quién iba a venir?
Jesucristo. ¿Qué heredamos? Bueno, el Espíritu de su Hijo. Esa es la promesa. Recibimos el Espíritu de Cristo. Tenemos, ahora al venir Él viene a nosotros, y el Espíritu Santo vamos a ver el domingo que viene, que eso es otro domingo, y vamos a ver de la santificación, cómo Él empieza vamos a decir, ese trabajo de la santificación, podríamos decir, progresiva. Ya terminé de hablar, solamente si me dan tiempo, me tienen un momento, y yo voy a cerrar con esto, vamos, en el día de hoy. En Lucas 15, yo, si ustedes lo quieren leer, léanlo, yo no me daría tiempo, si quieren lo leo, pero ¿tienen tiempo ustedes? A mí también llevo 1 hora y 19, mire, si alguno no está en Cristo y usted está en el mundo, me gustaría leerle esto. En Lucas 15, versículo 11, las Escrituras habla de algo que se llama la parábola del Hijo Pródigo. Y dice así, hablando del Señor Jesucristo, que Él venía hablando que hay gozo en los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Ese es el contexto cuando viene hablando el Señor Jesucristo, de la modena perdida, la oveja perdida. Y llega a la parábola del Hijo Pródigo. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos hasta una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Escuchen, me frené una parte, me pasé una parte. Levantándose vino a su padre, escuchen, esta parte, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, hablando del padre. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amados, podríamos tener una prédica con esto. Muchos de ustedes ya han escuchado, están familiarizados con esto. Podría hablarle, hacer una prédica bastante extensa, sabiendo como lo que era para un padre que el hijo le pida esas cosas, la vergüenza que tenían entre ellas, lo que significaba levantarse el vestido y mostrar sus muslos, sus piernas al padre, correr hacia el hijo, todo lo que significaba eso. Lo que significaba para un judío estar con los cerdos, un animal impuro. Pero me voy a concentrar en esta parte.
Si usted no está en Cristo, algo parecido como esta parábola dice así: usted está en el chiquero, en este mundo, aunque usted no lo crea, padeciendo hambre. Y no estoy hablando de una prosperidad que Dios le da. A veces es más difícil para nosotros, se lo puedo asegurar. Pero como hijos de Dios estamos contentos si tenemos pan, tenemos arroz o tenemos huevo y agua para tomar. Tenemos todas las cosas necesarias. Yo podría decir cosas que ustedes, a veces a muchas personas no les gustan que diga. Mire, le voy a decir algo. Muchas veces me escriben y me dicen, ¿no me podía ayudar o mandar una ofrenda? O pedirme esto. ¿Saben por qué? Porque creen que yo, porque estoy con la corbata y tengo esto y tengo dinero. Y yo me pongo mal porque digo, amado, yo soy igual que pero ¿cómo? Usted es un ministro y tiene que tener. Mire, le voy a decir y sé que a alguno no le va a gustar lo que voy a decir. El traje que tengo, esto que saco que está acá, me lo encontré tirado. Y muchos dirán, pero usted es un ministro, ¿cómo es posible? ¿Usted cree que yo vivo por lo que Dios me da? Esto lo compré en una feria que lo vende ropa usada. Esto me lo dio, creo que mi jefe, y la camisa también. Los anteojos no son originales, son esos que venden. Yo no estoy porque confío en que mi padre me va a prosperar y me da las cosas. Él ya me dio todo lo que yo necesitaba. Yo estoy contento. Cuando alguien viene acá y mira el lugar y dice, uy, ¿este es el lugar? Porque su mirada está centrada en este mundo, en este chiquero. Por eso nosotros podemos mirar la mirada en lugares celestiales. Esta semana vi como muchos morían de nosotros. Nosotros no sabemos cuándo va a venir. Pero en algo que sí podemos estar seguros es que si usted en el día de hoy le ha hablado el Señor y usted se siente como este hombre en el chiquero, téngalo por seguro que, como dice unos versículos anteriores en el 10, el Señor Jesucristo dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles por Dios por un pecador que se arrepiente. Si usted se arrepiente, dice la Biblia que hay gozo. Yo no me imagino, de verdad yo no me lo imagino, a los ángeles gozo. ¿Sabes lo que es gozo? Cuando es estar contento, hay fiesta. ¿Se imagina eso? Que cuando usted se arrepintió hubo gozo. Por un pecador, por una pecadora hubo gozo en el cielo. Por la obra que hizo Cristo. ¿Usted no se goza cuando le predica a alguien y esa persona, el Señor le da vida? Amado, no nos cansemos de predicar el Evangelio. Y si usted está sin Cristo, vaya así como está sucio en el chiquero. Acércase, porque dice que ninguno que viene a mí no le desecho, dice el Señor. Entonces es importante. Hay fiesta, el Señor le da el sello, el Señor lo aparta. Usted está sucio, se hace una fiesta, porque usted estaba muerto y ahora tiene vida eterna. El Señor lo inviste con su justicia de Cristo, le saca sus trapos inmundos y le pone la justicia de su Hijo. Amado, si usted está, o amado, está en Cristo, ya cierro. No se olvide nunca lo que hizo Cristo. No se crea que soy una hija de Dios, no. Acuérdese la redención que ha logrado y la posición que usted tiene. Es importante que podamos entender, porque si es un hijo de Dios, también le ha impartido su naturaleza divina, para que pueda gozarse algún día en su presencia. Señor, nos ayude para el día que viene poder estar hablando de la otra parte, que es de la santificación. Vamos ahora. Amado Padre, venimos al trono de la gracia. Señor, le agradecemos porque usted se dignó, Señor, de enviar a su Hijo amado, Señor, por la libre gracia, no porque tomamos una decisión o porque quisimos darle una oportunidad a Cristo, sino que, Señor, usted nos ha dotado, ha escrito el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre que dio sobre todo nombre a nosotros, nos ha marcado, Señor, dice esta parte, dice que nos dio, Señor, el acceso que tenemos, Señor, ahora al trono de la gracia, Señor, y es por medio de Cristo que podemos entrar con una conciencia libre, Señor, ahora como lo estamos haciendo, Señor, que en la antigüedad muchos podían habernos muerto,
y se atrevían a entrar al lugar santísimo. Y ahora por Cristo podemos entrar por medio de Señor, este elemento de gracia que nos ha dado, que es la oración, y con nuestra mente segura, Señor, que por fe sabemos que estamos frente a usted, porque la Biblia dice que estamos en lugares celestiales porque Cristo está ahí. Y eso lo podemos creer solamente sus hijos. Alguien que nos ve y dice, esta persona no está bien, está hablando sola. Pero aquellos que son hijos podemos entender, Señor, esto. Y gracias por esas promesas que nos ha dado en Cristo, Señor. Porque ya Cristo sabemos que por la fe habita dentro de nuestros corazones y su Santo Espíritu, y usted han venido a ser morada. Y ya no estamos solos, aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos hayan dejado y se hayan apartado, confiamos, Señor, con usted, que usted nos ha adoptado. Como siempre decimos, amén. Amén.